¿Estará el dólar americano haciendo un retroceso para continuar esa tendencia alcista que lleva? ¿O posiblemente ya esté proyectándose a un cambio de estructura? Eso lo analizaremos a continuación con los pares de divisa que semana tras semana hemos estado siguiendo. Les doy la más cordial bienvenida este 25 de mayo del 2022. Mi nombre es Edgar Vergara, bienvenidos a su canal Pulso de Mercado. Les recuerdo de lo que hablaremos a continuación e ilustraremos es únicamente con fines educativos e informativos y que el rendimiento pasado no es una indicación de un rendimiento a futuro. Y bueno, antes de pasar a analizar nuestros pares de divisa, estos gráficos, veremos qué es lo que tenemos como parte del calendario económico. Como cada miércoles, bueno, tenemos inventarios de petróleo crudo. Si bien también tenemos órdenes de bienes duraderos por parte de Estados Unidos, que este es un impacto mensual que mide el cambio de la variación de nuevos pedidos de bienes no perecederos y excluyendo la parte del transporte. Y si bien, pues bueno, hay transportes y movimientos tanto terrestres aéreos, que estos aéreos por lo regular son volátiles, pueden ser muy volátiles y generar un impacto para el dólar americano. Veremos qué tanto pudiera ocasionar ese movimiento el día de hoy. Sin embargo, también tenemos por parte del mercado, el Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal, FOMC, Minutas, quien nos da un informe detallado de lo que se ha celebrado semanas antes. Y bueno, y esto al final nos va a proporcionar información acerca de la postura que ellos tienen sobre la política monetaria. Por ese lado, nosotros estaremos muy a la expectativa de ver qué pistas o rastros nos pueden dar para poder tomar decisiones en base a estos cambios de interés que se han estado viendo las últimas semanas. Entonces, como bien, pasaremos ahora a nuestro gráfico del dólar americano, qué es lo que está pasando, y posteriormente estos tres pares de divisa que conocemos semana tras semana hemos estado siguiendo. Y bueno, antes de analizar nuestros pares de divisa, daremos un vistazo qué es lo que está pasando estos últimos días, estas últimas horas con el índice del dólar. Si bien ya cotizaba arriba de las 102 unidades, pero tiene un rechazo dando máximos históricos de más de hace 5 años con las 105 unidades. Lo vamos a analizar a continuación en el gráfico. La pregunta sería, ¿está haciendo ahora un retroceso para poder continuar esa tendencia o ya está proyectándose a un cambio de estructura? Es decir, darnos movimientos ya cada vez bajistas en nuestro gráfico. Pasemos a ello. A continuación vamos a ver lo que está pasando en diario, lo que es el dólar americano. Tenemos ya un rechazo de hace un año, tenemos dos importantes soportes. Sin embargo, aquí tenemos la proyección, tenemos un movimiento prolongado de la tendencia alcista. Sin embargo, lo tenemos un poquito acelerado en esta zona. Vamos a acercarnos un poco más para verlo a detalle, lo que está pasando aquí, el dólar americano. Si bien aquí tenemos el movimiento, tenemos nuestra línea de tendencia, pues ya vemos que estos movimientos, este bajo anterior más alto que este, tenemos ya que ha roto nuestra línea de tendencia. Sin embargo, tenemos, si agarramos desde este punto mínimo a este que acabamos de utilizar, pues tenemos un poquito más con esa expansión del movimiento. Sin embargo, analizando aquí el movimiento o posible cambio de estructura, vamos a ver cómo pudiéramos observar que efectivamente después de un impulso tiene un retroceso, un impulso. Este impulso fue el máximo histórico en las 105 unidades, pero ahora nos está dando indicios de un posible movimiento ya bajista. El cambio, ¿por qué? Porque ha cotizado en este punto a más abajo del bajo anterior, que este fue un retroceso. Vamos a ver si logra llegar a esta resistencia. Aquí tenemos dos posibles resistencias que tenemos marcados para poder dar otro movimiento bajista y rechazar en esta línea de tendencia para continuar con esa tendencia, y si no, es que rompe esta línea de tendencia con su respectivo retroceso
que veamos que aquí sí fue soporte, aquí podría hacer una resistencia para poder ya darnos niveles mínimos cada vez más bajos para poder buscar ya ventas. ¿Hasta dónde? Bueno, tenemos obviamente que analizar y tener aquí nuestros soportes y resistencias marcados. En este caso ya serían resistencias por cómo vendría el precio en esa tendencia bajista. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Sin embargo, pues bajando la temporalidad, obviamente aquí en 4 horas, vemos que efectivamente este bajo fue más bajo que todos estos anteriores y podemos apoyarnos de una línea de tendencia desde este punto máximo, que es el histórico que nos ha dejado con estos niveles altos, pero cada vez más bajos, y que efectivamente tenemos ya una tendencia bajista. ¿Por cuánto tiempo? Esa sería la pregunta. En caso de que logre o busque esos movimientos alcistas, que esperaríamos que rompa esta línea de tendencia con su respectivo retroceso, el pullback, para buscar estos niveles. Una vez rompiéndolos, pues obviamente esperaríamos que rompa él y que empiece a cotizar por arriba de las 105 unidades, haciendo nuevos históricos para poder continuar esa tendencia alcista que ha tenido el dólar americano. Si bien vamos a pasar ahora a lo que es nuestro análisis del dólar americano, el euro dólar, este par de divisa que si bien es muy líquido, que a continuación veremos. Bueno, antes de pasar al gráfico del euro dólar, que si bien hemos tenido un movimiento fuertemente bajista, sin embargo, comentábamos que ya cotizaba por debajo de un soporte importante de hace aproximadamente 2 años y que ha llegado a otro soporte de mucho más tiempo que a continuación lo veremos en el gráfico. Sin embargo, aquí sería la pregunta, ¿está haciendo un rechazo para un posible cambio de estructura? Es decir, del movimiento bajista que teníamos ya, pensar posiblemente en compras, o es simplemente un rechazo, un movimiento, un pullback, un retroceso, mejor dicho, para poder continuar esa tendencia bajista y darnos cada vez niveles más bajos. Eso lo veremos a continuación en nuestro gráfico del euro dólar. Y bien, aquí tenemos el gráfico en diario euro dólar. Tenemos una línea de tendencia con estos niveles mínimos cada vez más altos. En este caso, este fue el mínimo más bajo que todos los anteriores, porque de aquí tuvimos un rechazo. Aquí vemos ya el posible cambio de estructura, porque ya nos estaba cotizando por arriba de estos niveles máximos, pero cada vez más bajos. Sin embargo, vino nuevamente una liquidez, un rechazo, un movimiento, una tendencia bajista. Sin embargo, aquí nos concentramos en que no logró romper o cotizar por arriba de estos niveles. Esto lo que estamos viendo a continuación es el movimiento, la lectura del precio como tal en cuanto a los movimientos de cambios posibles de estructura o continuación de estructura. Esta línea de tendencia que tenemos pues ya la ha roto. Hablábamos de que estaba ya cotizando por abajo de estos mínimos de hace aproximadamente un par de años ya. Sin embargo, vino exactamente a rechazar, a rebotar en este soporte importante del 2016. Estamos hablando ya más de 5 años. Aquí tendremos que hacernos la pregunta, ¿es un rechazo para continuar la tendencia que ha tenido bajista muy fuerte, prolongada ya desde hace pues más de un año, año y medio aproximadamente? Vamos a bajar la temporalidad a ver el movimiento del cambio posible de estructura en corta temporalidad, porque si bien en mayor temporalidad aquí tenemos una línea proyectada, ¿verdad? De este movimiento fuerte de la tendencia bajista, con estos niveles altos cada vez, pero más bajos que anteriores. Sin embargo, aquí vemos un posible movimiento de una confluencia, es decir, tenemos una resistencia importante que pudiera llegar a toparse el precio con esta línea de tendencia que tenemos en diario. Sin embargo, vamos a bajar la temporalidad, vamos a ver qué es lo que ha estado pasando en estos 4 horas de cada velita que estamos observando a continuación. Si bien aquí tenemos un importante soporte, vamos a colocarlo
para verlo con una línea de tendencia, con nuestra herramienta que nos ayuda bastante. Si vemos un análisis simple de lo que está haciendo el mercado, pero lo más simple, recordemos que es lo mejor, al menos en mi caso, así lo veo, funciona demasiado bien. Tendremos que obviamente obedecer y hacer caso a nuestros análisis de dónde colocamos los que utilizan algún tipo de indicador o soportes y resistencias con la ayuda de una que otra línea de tendencia para guiarnos si bien es un cambio posible de estructura o continuación de tendencia. Y aquí vamos a ver con esta herramienta cómo efectivamente después de una acumulación veamos cómo tenemos un movimiento acelerado a la baja, que si bien ha estado a la baja, ya lo vimos en temporalidad de un día, acumuló y volvió a dar un movimiento fuerte a la baja, ya cotizando aproximadamente en, vamos a ver aquí, en los 1.03 dólares, que equivalen a un euro. Sin embargo, ¿cuál es el movimiento que ha estado dando? Después de una fase de acumulación, no nos dio bajos más bajos que este, pero tampoco estos altos no fueron más altos que el alto anterior, que ha sido más bajo, obviamente. Dio un movimiento fuerte bajista. Y ahora aquí, ¿qué tenemos, no? Obviamente este alto pudo haber sido un rechazo para continuar a la baja. Sin embargo, nos dio un movimiento bajista, un pullback, un movimiento alcista. Este movimiento alcista no es más alto que estos altos bajos anteriores. Sin embargo, ¿qué tenemos? Actualmente llegó el precio a cotizar ya aproximadamente en los 1.075 dólares, que obviamente ya nos dio indicios de un posible cambio de estructura porque está cotizando o llegó a cotizar por arriba de estos niveles importantes de acumulación. Sin embargo, aquí tenemos anteriormente pues fuertes soportes que vino a hacer en este tiempo que tenemos y estamos observando, pues que está rechazando justo ahora lo que estamos viendo el precio, porque se encuentra ahorita situado por debajo de ese nivel 1.07. Actualmente se encuentra en 1.065, haciendo un rechazo en esta resistencia que anteriormente fue un soporte. De esta manera nos podemos apoyar para hacer un correcto análisis del movimiento del mercado con esa tendencia, no sin antes quitar la vista de que en mayor temporalidad tenemos tendencia fuertemente bajista. Ahora, aquí sería lo importante que podemos observar. Aquí estaría haciendo un retroceso para poder situarse aquí en esta línea de tendencia, que si bien veamos cómo viene a ser aquí una resistencia, pudiera ser actualmente en estas horas que a continuación pues vienen, pudiera ser aquí un rechazo que lo tome ahora como soporte para poder seguir a la alza hasta poder cotizar por arriba de este nivel. Vamos a ver a continuación. Aquí vamos a seguirlo rayando la estructura que teníamos aquí para poder soportarse y buscar este movimiento posible a esta línea de tendencia que tenemos en mayor temporalidad trazada. ¿Qué esperaríamos? Que obviamente si el precio ya nos está haciendo un cambio de estructura y poder ya pensar en compras, tendría que romper esta línea de tendencia que se pudiera acumular, que al mismo tiempo tendría que romper estos niveles, que aquí tenemos también una línea horizontal como soporte, soporte, aquí tenemos resistencia, ya estaba cotizando el precio por debajo de estos niveles, que esperaríamos que obviamente llegue a estos niveles con su respectivo pullback, retroceso, y esperar ya la estructura del movimiento alcista para lo que sería el fortalecimiento del euro, contra el dólar americano. Seguiríamos a continuación de cerca las próximas horas qué es lo que hace. Sin embargo, que pudiera también hacer este movimiento, romper la línea de tendencia que tenemos aquí marcada, trazada en 4 horas, romperla, su respectivo pullback, ya cotizando por debajo de este soporte que lo agarraría de resistencia para poder seguir con ese movimiento bajista. ¿Qué esperaríamos? Pues que rompa obviamente
este soporte muy fuerte, importante para continuar a la baja, que si bien tiene mucho por recorrer, sí, efectivamente tiene mucho por recorrer este par de el euro contra el dólar, haciéndonos cada vez niveles más bajos, haciendo históricos, por lo menos más de hace 5 años pudiera llegar a hacerlos, probablemente sí. Eso lo seguiríamos a corto, mediano plazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que logra suceder más adelante con este par? Pasaremos al siguiente gráfico de lo que está pasando ahora con nuestro dólar americano franco suizo. Y bueno, antes de pasar a nuestro gráfico del dólar americano contra el franco suizo, hablábamos después de hace unos meses una acumulación de forma ascendente que rompió con mucha fuerza a la alza. Tenemos ya un rechazo. La pregunta sería, ¿ese rechazo de la misma forma es un retroceso para continuar con esa tendencia o un posible ya cambio de estructura después de esa fuerza alcista, ver ya y pensar en posibles ventas? Hablábamos también de un retroceso de Fibonacci donde medíamos ese movimiento hasta donde pudiera llegar si es que está haciendo ese retroceso para continuar con esa fuerza alcista que ha tenido los últimos días. Vamos a pasar a nuestro gráfico. A continuación vemos en diario nuestro dólar americano contra el franco suizo, y si bien veamos el gráfico ya llegó a cotizar y el rechazo fue en los 1.00, lo vamos a redondear, una gran resistencia ahí en esta zona, y veamos cómo el precio en el pasado pues pudo rechazar mucho esa zona importante, que si bien en la actualidad lo logró hacer y no logró perforarlo para continuar con esa tendencia alcista, que si bien la habíamos tenido ya desde hace unos meses, un año aproximadamente, a principios del año del 2021, para ser exactos, y tenemos aquí un retroceso importante, que si bien este retroceso, esa es la pregunta, es retroceso para continuar su tendencia alcista. Vemos una proyección aquí del movimiento. Vamos a tomar estos dos niveles de referencia, que si bien veamos la perfección del después de tener un aceleramiento de aquí del precio, de este nivel bajo, de estos niveles bajos con estos bajos pero cada vez más altos, veamos pues cómo ya rompió esta línea de tendencia. Esta ya obviamente no nos serviría. Sin embargo, tenemos estos niveles, ¿verdad?, de rechazo, y donde ya cotizó, aquí vemos ya el cambio de estructura, nos cotizó por arriba de estos niveles altos, cada vez fueron más altos, hasta que dio un alto mucho más alto que todos los demás, donde nos da este indicio de cambio de estructura. Aquí vamos a utilizar, si es importante, ver lo que estaría haciendo con nuestro retroceso de Fibonacci. Lo vamos a trazar desde el punto más alto al punto mínimo, donde logramos trazar nuestro punto de partida con esta línea de tendencia. Lo vamos a proyectar un poquito más, y aquí tenemos estos niveles. Actualmente hizo el retroceso o está cotizando recargándose en esta línea de tendencia que tenemos trazada en el nivel 50, es decir, tiene un descuento del 50%, donde hay probabilidades de que la mayoría de los analistas o de los inversionistas, o en este caso nosotros los traders, podamos buscar oportunidades de posibles compras. Sin embargo, está rechazando muy bien esta línea de tendencia. Pudiera a lo mejor, posiblemente porque existen, hablábamos la semana pasada de los falsos rompimientos, que pueda hacer el movimiento un poquito, romper esta línea de tendencia, donde nos digan ya se va a caer el precio y se vuelva a regresar, dándonos esos movimientos cada vez más altos. Sin embargo, no lo vemos así. Recortamos aquí un poquito para poder ver el análisis que tenemos. Sin embargo, ¿qué podríamos esperar? Posiblemente que a lo mejor pudiera ser un descuento hasta este nivel del 38% o un 23%, incluso que tenemos un fuerte soporte, porque anteriormente veamos cómo el precio sí estuvo cotizando y rechazando en
en esta resistencia que anteriormente fue, hablando de marzo del 2021, que posiblemente pudiera llegar el precio aquí para continuar esa tendencia alcista que ha tenido. Sin embargo, vamos a estar viendo a detalle qué es lo que logra pasar. ¿Dónde pensaríamos que si es un cambio de estructura? Bueno, tendría que obviamente primeramente romper esta línea de tendencia y ya el precio cotizar obviamente por debajo de este soporte que anteriormente fue resistencia. Aquí igual vemos la resistencia, cotice por acá, haga un pequeño pullback que a veces no hace el pullback, ¿no? Obviamente se va a la baja con mucha fuerza y la confirmación sería una vez que rompa también esta línea de tendencia que hablábamos de esa acumulación de forma ascendente donde rompió a la alza con mucha fuerza. En ese momento esperaríamos posibles ya ventas. Sin embargo, lo que está haciendo ahorita lo podemos tomar como un simple retroceso. Un retroceso para continuar esa tendencia alcista fuertemente que ha tenido pues ya hace más de un par de años el dólar americano frente al franco suizo. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación, si bien pudiera llegar a estos niveles, como comentamos, para continuar ese movimiento al alza o aquí mismo rechazar como actualmente se ve ya la que se ilumina una vela alcista de color verde, ya cotizando actualmente en los 0.96 francos que equivalen a un dólar americano para continuar el movimiento a la alza. Entonces podríamos ver este impulso, retroceso y luego el siguiente impulso, pues tendría que ser más alto que el alto anterior para continuar con ese movimiento alcista. Ok, entonces aquí veremos hasta dónde pudiera llegar el precio, pues tiene obviamente niveles importantes de resistencia que a vencer, que este sería el que comentábamos, el 1.035 aproximadamente, para buscar esos niveles hacia la alza una vez que los llegue a romper. Sin embargo, pudiera aquí en este punto pues llegar a esta resistencia, volver a hacer su pullback y continuar el movimiento aquí a partir de este punto importante, este precio 1.006 hacia la alza. Este es el movimiento que esperaríamos con esta fuerza alcista del par dólar americano franco suizo. Bien, pasaremos a nuestro siguiente y último análisis de nuestro par dólar americano contra el peso mexicano, este par exótico. Y bueno, también asimismo teníamos una gran acumulación y la seguimos teniendo con este par exótico, el dólar americano contra el peso mexicano. Aquí sería la pregunta, ¿hasta cuánto tiempo seguirá acumulando para continuar con esa tendencia en mayor temporalidad que hemos tenido alcista o, sin embargo, pueda ser que se debilite? Porque si bien desde hace un par de años tenemos ese rechazo hacia la baja después de ese movimiento fuerte alcista, que sería un gran retroceso, sería la pregunta, o de la misma forma, un cambio de estructura, que no sea un retroceso, sino ya ver niveles cada vez más bajos y que este par de divisas, el de dólar americano contra el peso mexicano, ya logre cotizar por abajo de los 19.5, 19.7 pesos que equivalen a un dólar americano. Y bien, pasando a nuestro gráfico, a continuación vemos en mayor temporalidad cómo efectivamente tenemos, pues sí, una tendencia alcista muy fuerte. Hablábamos de hace un par de años que a partir de ahí empezó a descender el precio, quiso darnos pistas de poder posiblemente irse a la alza. Aquí lo observamos a continuación, dándonos impulsos fuertes, alcistas, cada vez más altos que los anteriores. Sin embargo, ha estado, viéndolo así en macro, una fase acumulativa. Si bien esperábamos o veíamos que ya posiblemente aquí con estos fuertes rechazos de dos soportes importantes en los 19.71 podría ya irse nuevamente a la alza. Sin embargo, continúa con esa acumulación. Vamos a bajar la temporalidad para verlo de cerca qué es lo que ha estado pasando
si bien tenemos aquí ya una línea que la estábamos siguiendo desde la semana pasada. Aquí un pequeño falso rompimiento, hay que tener mucho cuidado. Por lo menos, ¿qué recomendaríamos? Bueno, que por lo menos una vela más cierre por arriba de esta línea de tendencia. Es muy importante eso para que nos dé posibles confirmaciones de que pudiera seguir a la alza. No sin antes también comentábamos que hay que tener mucho cuidado en las resistencias en este caso, porque el precio estaba por debajo, las resistencias que tendría que pasar y cotizar de la misma forma este par. Obviamente, sin embargo, veamos cómo volvió a dar un impulso bajista, cotizándonos o dándonos valores cada vez más bajos, este alto con su respectivo retroceso. Ahora, este nuevo movimiento que hizo anteriormente, el falso rompimiento, no fue mayor que este nivel. Sin embargo, ¿qué pensamos? Pues bueno, obviamente tendencia bajista, claramente, ¿no? Entonces dio niveles más bajos, efectivamente más bajos que el bajo anterior, llegando a hacer su respectivo retroceso en donde en lo que antes llegó a ser soporte, aquí vino a ser, miren, una resistencia, se resistió en pasar, sin embargo lo perforó a la alza. De la misma forma, aquí fue un retroceso, si bien de esta tendencia bajista, no logró superar ni siquiera estos niveles importantes de esta resistencia, llegar aquí para poder romper esta línea de tendencia y ya pensar en posibles compras. No lo logró hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Estos niveles más bajos. Vamos aquí con esta ayuda de la herramienta. Este nivel más bajo, este retroceso. Y aquí nos ha dado un niveles más bajos que estos bajos anteriores. Sin embargo, aquí seguimos con una acumulación. Vamos a ver que si bien el precio logra romper y cotizar arriba de los 19.95 aproximadamente, aquí, o pudiera seguir acumulando para poder ver que se tope con esta línea de tendencia si es que logra romperla para buscar posibles compras, o el otro escenario importante, que cotice ya por debajo de este soporte importante 19.72 para buscar ya más ventas y ese debilitamiento del dólar americano contra el peso mexicano. Ese es el escenario que pudiéramos estar observando en las próximas horas. Sin embargo, sí tenemos un movimiento fuerte bajista, no sin antes pues ligeras acumulaciones que nos ha dado expectativas y, como comentamos también, oportunidades de entrar al mercado a aquellos que les gusta operar intradía o los scalpers que toman posiciones en corto plazo, toman unos cuantos pips y con eso sacan buen rendimiento al mercado, ¿verdad? Obviamente, como recomendación, hay que cuidar mucho la parte del apalancamiento, la parte del lotaje también, y eso la podemos encerrar en una sola palabra: la gestión. La gestión es muy importante para poder continuar, porque el mercado pues constantemente está en movimientos, entonces no queramos en un solo trade hacer los millones, ¿verdad? Obviamente esto es con paciencia, si está acumulando, esperar. Para los que les gusta operar swing, esperar a que rompa de una gran acumulación, pues para buscar esos movimientos ya más prolongados en mayor tiempo, ¿verdad? Obviamente para tomar buenos rendimientos. Bueno, con esto concluimos en nuestro último par de análisis, el dólar americano contra el peso mexicano. Y bien, hemos culminado el día de hoy con estos análisis de estos pares que semana tras semana hemos estado siguiendo. Esperamos que sea de mucha utilidad. Si tienen comentarios, sugerencias, ya saben, aquí abajito nos las pueden hacer llegar. Asimismo, de favor les pedimos que compartan la página, no olviden suscribirse, activar la campanita, porque día tras día recordemos que tenemos información para ustedes que sabemos que les puede ser de mucha utilidad. Mi nombre es Edgar Vergara, gracias por ver su canal Pulso del Mercado. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, Dios los bendiga, excelente día de trading.